a moderar. Yo voy a ir llamando para este gran debate sobre el compromiso y lo saludable, agradeciendo a todas las personas su tiempo y agradeciendo también, insisto, de vez en cuando a todas las personas que estáis en virtual, más de 100 personas registradas en virtual que quieren estar en este debate del Foro de Recursos Humanos. Pues, si queréis, vais subiendo. Josep Capel, CEO de CEINSA. Nos ponemos en el centro, Josep, y a tu izquierda y derecha se van incorporando Antonio Martín, director de Recursos Humanos de Allianz Healthcare. Gracias, Antonio, por venir. Susana Gutiérrez, directora de Recursos Humanos de General Óptica. Muchísimas gracias, Susana. Nieves Castro, directora de Recursos Humanos España y Portugal de Tuxud. Gracias, Nieves, por estar con nosotros. Monse Miralles, directora de Recursos Humanos de Sarsa Sanitaria Santa Tecla, creo que lo he dicho bien. Muchísimas gracias. Y también agradecimiento a Vanessa Berrido, directora de Marca, Empleadora y Adquisición de Talento de Danone. Muchísimas gracias. Y completa esta amplia mesa, ya que estamos aquí hoy desplegando, Carlos de la Torre, socio de Partner Área Laboral de Gómez Acebo y Pombo y vicepresidente de Adirrelat. Querido Josep, tuyo es el debate. Bueno, bienvenidos todos, benvinguts. Yo, si hubiera sabido que era una mesa de debate para 40 minutos con 6 personas, no me hubiera ofrecido, como os podéis imaginar, porque no vamos a cuadrar el tiempo, es imposible. Y bueno, y en este caso quiero felicitar a Frank y agradecer pues esta jornada y que además haya llegado para quedarse. Creo que eso también es importante y bueno, al final cualquier foro que vayamos a compartir tiempo, ideas, creo que siempre es positivo y en ese sentido me alegro que además de la presencia puntual sea una presencia habitual. Y después, bueno, agradecer a todos y también felicitar en este caso por la primera intervención a tanto a Adolfo como a Geraldine. Bueno, Adolfo no sé si felicitarle porque me ha puesto muy triste. Porque con Adolfo he tenido la sensación, que yo tengo exactamente la misma sensación, de que a veces creo que estamos en una sociedad divergente. O sea, por un lado, sabemos los datos macroeconómicos y cómo está evolucionando y los cambios legislativos y que ya estamos en la posición 14 y que las expectativas de deuda no son buenas, pero por el otro los medios de comunicación nos explican cada día, pues, bueno, la falta de captar talento, la falta de la escasez de gente preparada para determinadas posiciones, las exigencias de la gente. Cada mes todos hablamos de la experiencia empleado, la experiencia empleado cada vez tiene que contener más cosas, la presión pública. Y entonces es que es como una fórmula que dices, no sé si cada vez estamos convergente o realmente cada vez nos estamos separando más, ¿no? Y es verdad que nos tenemos que preocupar del bienestar y nos tenemos que preocupar de muchas cosas y después veremos si es un más a más de las empresas o hasta tiene que ser un requisito legal donde hasta la negociación colectiva tiene que jugar sus papeles o realmente dices, bueno, pero al final la fiesta se tiene que pagar y ya veremos si somos capaces de pagar la fiesta. Porque, bueno, también sabéis que seguramente nos viene encima un cambio de la laboral. El Carlos me decía 19 modificaciones. Seguramente la que hemos escuchado todos es la de las 37 horas y media, que estamos todos haciendo nuestros números para ver si cuadran las cosas o cómo lo hacemos. Pero después también habrá el ajuste de la brecha salarial con diferentes políticas salariales para el 2027, donde tendremos que ser transparentes en el tema de selección. Y eso quiere decir que como no ordenemos la política retribuantes, ¿cómo vamos a ser transparentes? O sea que hay muchas cosas que cada vez son más exigencias y después a la vez los resultados cada vez pueden ser más ajustados. Y curiosamente parece que eso es bueno para recursos humanos o para gestión de personas, que es el nombre también ya cada uno que pongamos el que queramos. Pero parece que es bueno porque después de mucho tiempo de ser una figura muchas veces decorativa, los comités de dirección, pues parece que vamos a comenzar a ser importantes. Porque vamos a ser los únicos capaces de ver cómo se implanta la inteligencia artificial, a ver cómo el talento escaso lo aprovechamos y cómo cuadramos la masa salarial para que el negocio funcione. Entonces, bueno, dicho esto, que no sé si ves Adolfo, lo que has conseguido, pues vamos a hacer, ¿vale? Yo he preparado, como siempre, una serie de preguntas, hasta me había preparado un Excel con el que tenía que hacer las preguntas cada uno. Entonces, como somos pocos, sí que os pediré intervenciones lo más cortas posibles y si queréis os lanzo una primera pregunta y contestáis todos y si queréis aportar alguna cosa y después vamos profundizando, ¿vale? Busquemos la flexibilidad. Y la primera pregunta quizás muy general, ¿no? De decir, bueno, si dentro de las estrategias de diseñar políticas, digamos, de
experiencia empleado, que cada uno la hacemos más amplia y dentro están las políticas de bienestar y todo, hasta que este momento esto tiene que estar dentro de la estrategia, hasta qué momento esto tiene que estar visto como una ventaja y que la organización lo hace como ventaja o ya está adquirido como un derecho que las organizaciones nos tendremos que preocupar de per sí. Y cómo esto también, curiosamente, que eso es una segunda pregunta, pero ya podéis hacer, cómo va a afectar muchas veces también la negociación y cómo va a afectar pues, la parte de los trabajadores para que realmente sea una política que las empresas al final nos encontremos, que no, ya no es un más a más, sino que nos encontramos que es casi pues, una obligación o que es una exigencia. Y a partir de aquí, pues si queréis, vamos comenzando desde una esquina y Montse y vamos pasando. Sí, yo ya me lo había quedado ya. Bueno, pues la realidad, Josep, y bueno, a todos, es que estas políticas las empresas las tienen que tener dentro de su propia estrategia y dentro de su cultura. Porque hoy en día no vamos a tener nuevo talento, no vamos a obtener personas que sean válidas si no tenemos dentro de la propia organización, ya integrado en la cultura de la organización, temas que sean de bienestar de los profesionales. La exigencia ya no es un reto salarial que sea competitivo, sino que tienes que tener un entorno donde los profesionales se puedan desarrollar, haya un ambiente de trabajo positivo, un estilo de liderazgo que también sea positivo y si todo este conjunto no eres capaz de ofrecerlo, difícilmente vas a obtener los resultados que quieres como organización. Vale, a mí me gustaría un poco comentar lo que hace mi compañía, porque probablemente no es muy conocida como los demás que están aquí, ¿vale? TÜV-SÜD es una empresa que es líder en calidad y seguridad. Con lo cual, si somos líderes en seguridad, imaginaos lo importante que es la seguridad y la salud ahora mismo en la empresa. O sea, nuestro lema es más valor, más confianza. Entonces, nosotros que transmitimos una cultura de absoluta confianza y de absoluta transparencia y, desde luego, absolutamente integrado lo que es el bienestar en todas las políticas de la organización. O sea, yo veo el bienestar más como un tema transformacional en la organización, transverso, estructural. Es decir, no se basa en medidas concretas, sino que tiene que estar en el día a día en toda la organización. Y desde luego, como ha comentado Adolfo, o sea, en todo el journey del empleado, es decir, desde antes de que nosotros ya estemos buscando candidatos, nosotros tenemos que transmitir esa cultura de bienestar hasta los diferentes impactos en la vida laboral de un empleado. Es decir, en qué momentos y en qué momentos vitales le estamos impactando. Y ahí estar muy cerca para tratar de ayudarle en todo lo que necesite. Gracias. Buenos días, Antonio Martín. Yo rápidamente también explico qué es lo que hace mi compañía. Mi compañía se dedica a distribución farmacéutica, es una multinacional americana. Y más allá de las políticas de bienestar, donde claramente yo no voy a explicar ya los clásicos que tenemos, Smart Working, que incluso empezó antes de la pandemia, sino que además tenemos otras cosas quizás ligadas a otras culturas de otros países como Francia. Desde hace unos años tenemos una cultura de desconexión digital, en que las personas no reciben emails o no están obligados a responder después de ciertas horas. Para mí, una cosa que es importante en el bienestar es quizás desde el momento que un trabajador elige trabajar en una empresa. Es decir, ¿qué es el propósito de esa empresa? Antes Geraldine hablaba de oye, busquemos un candidato que esté en línea con los valores. Una cosa que es muy importante en el bienestar, más allá de las políticas activas, y esto es desde el momento que uno pone el pie en una empresa, es yo estoy en línea con el propósito de la empresa, con el purpose que dicen los americanos de la empresa. Y esto es un elemento importante, porque si ya estamos en línea, más allá de los beneficios que podamos tener, voy a sentir que la contribución diaria a mi trabajo tiene sentido para mí. Y otro elemento muy importante. Y luego otro elemento muy importante, insisto, más allá de los elementos que yo creo que todos integramos hoy, Smart Working, desconexión digital, etcétera, que no vamos a entrar aquí. Para mí, otra cosa que es muy importante, y esto lo estoy aprendiendo mucho con mis nuevos accionistas americanos, que es la parte de diversidad e inclusión. Es decir, cuando uno es capaz de ser sí mismo y comportarse como tal dentro de tu propia empresa, no te tienes que esconder, puedes decir lo que piensas, eres tú mismo, te vistes como quieres,
Esto es una parte importante también en el beneficio social de una compañía. Y creo que sobre esta parte, no sé si todos estamos haciendo los deberes correctamente para que todos nuestros empleados no solamente estén en línea con nuestro propósito desde el primer día, sino que además se sientan libres de trabajar y decir lo que piensan en cada momento. Último punto, que para mí es fundamental, la parte de relaciones industriales. Lo llamo así, creo que en España se dice relaciones laborales, pero yo como soy un clásico para esto, digo relaciones industriales. Para mí, la parte social, el sindicato, es un aliado en estas políticas, no es el enemigo, es un aliado. Un sindicato fuerte hace que las políticas sociales bajen mucho mejor a todos los trabajadores. Es decir, la parte social, sobre todo en políticas de diversity inclusion, es fundamental trabajar con ellos como aliados, porque en el cuadro actual de relaciones industriales que tenemos en Europa Occidental, donde todo pasa a través de una negociación colectiva, lo que nos interesa es que estemos de acuerdo con ellos, no como adversarios, sino como partners en el desarrollo de la vida de la empresa y, por tanto, cómo hacemos para integrarlos en ayudarnos a hacer ver a los trabajadores los beneficios sociales que podemos ofrecerles. Bueno, ahora ya no sé por dónde empezar, ¿eh? Es que os estaba oyendo, he oído a Geraldine y pensaba, hay algo que no me cuadra en este momento, pensando también lo que él comentaba, estamos cerca, estamos lejos. Y os voy a decir lo que siempre digo y que mucha gente se ríe porque utilizo un antiguo anuncio que dice algo así como no martini, no party, que es lo siguiente: si no tenemos personas y las organizaciones las constituimos personas y personas que estén bien cuidadas, bien tratadas, las organizaciones no funcionan. Entonces aquí hay que tener en cuenta todo, desde el directivo, desde el que entra y no sale. Geraldine hablaba incluso en uno de sus puntos y decía, a este le toca casi a recursos humanos. Y yo cuando me lo repasaba pensaba, no, Geraldine, nos tocan todos. La contratación y la selección. Si no tiene mis valores, ¿quién lo contrata? Probablemente nadie, ¿verdad que no? Si me los creo y no os postureo, por favor. Porque cuando te incorpores y tu experiencia de empleado vaya alineada con mis valores, rápidamente me detectas si es cierto o no es cierto. ¿De acuerdo? Por tanto, la integración, la formación, no de esa persona, sino del mando que le va a evaluar y que tiene miedo de decirle, chico, no funciona. ¿Cómo se lo digo? Desde Recursos Humanos los formamos. Yo necesito ese comité de empresa. Y lo necesito y he conseguido una cosa que ahora estoy encantada, que siempre les digo, estamos trabajando desde la cooperación, no desde la confrontación. Creo que las negociaciones han cambiado. Ellos tienen una visión, yo tengo otra, pero los demás también tenemos claro, todos, cuando nos sentamos en la mesa, que si la cosa no funciona y no hay una rentabilidad, salimos perdiendo todos. Yo entiendo su postura, pero también entienden la mía. Y cuando le digo, cuando te miro hacia los ojos, te digo, es que no puedo más. No voy a ir más allá si no podemos como organización. ¿De acuerdo? Entonces, y si sigo decir todas, Geraldine, al final salimos detrás los de Recursos Humanos a saludar, ¿no? En comunicación interna, porque de bajar los valores, en la formación y en el desarrollo, en esa evaluación, o cuando tengo que despedir con todo el cariño porque no estás dentro de la organización. Entonces, al final hay un momento que dices, bien, probablemente los de Recursos Humanos no tenemos que estar detrás de la estrategia. Yo creo que la estrategia de la organización tiene que tener muy claro que sin personas no puede hacerlo. Y al final entonces me remonto a alguien que me explicó hace mucho tiempo que había un súper empresario americano que decía que las empresas con éxito cuentan con habilidades, conocimientos, entusiasmo, creatividad y una buena atención a los clientes. Y decía, todo lo demás lo puedo copiar, comprar o aprender. Entonces, cuando tú buscas esas variables diferenciales, ¿quién las tiene? Es tu propio equipo. Al final, la organización depende de ese colectivo que tiene, que está alineado, que se cree lo que hace, que comparte tus valores, si no son de postureo y los transmites bien, ¿de acuerdo? Y que eso repercute en esa atención al cliente que tú das en un momento determinado. Y ahora me presento. Yo trabajo en una empresa que es General Óptica, que hace casi 70 años que funciona y que trabaja en el entorno de la salud visual y auditiva. Por tanto, todo el tema de salud, de bienestar, ya lo tiene incorporado. Pero tú has de cuidar de los tuyos, porque son los que cuidan de tus clientes. Es más, hicimos un cambio que para mí fue, como yo os diría, ¿cómo no se nos ha ocurrido antes? ¿De acuerdo? Tú cogías la estructura organizativa de la pirámide de toda la vida y veías que las tiendas estaban al final, claro, la estructura, el comité de dirección, el no sé qué, hacemos los planes y al final las tiendas se implantan. Dijimos, hay un problema y no os habéis dado cuenta. Probablemente el que toca a tu cliente es al revés. Si la estructura era esta, le dimos la vuelta y pusimos aquí al cliente. ¿Y a quién toca al cliente? En este caso hablo de retail, por favor,
a tus vendedores, a tus ópticos, tus audioprotesistas, tus directores. Si esto que es la piel de la organización no está bien cuidada y bien tratada en todos los sentidos, es que el roce no es agradable y el cliente no repite. Y entonces entramos en la parte de beneficio empresarial. Cuida de tu gente porque ellos cuidarán de tus clientes. Esto no lo digo yo, también lo dice el superpresidente, creo que es de Ryanair, ¿no? Pero creo que realmente cuidas de los que cuidan de tu organización. Pero hemos de compartir esos valores y lo que estamos haciendo. Y creo que ahí recursos humanos forma parte de esa estrategia tan crítica. Porque yo al final tengo dos clientes, el externo, pero tengo un interno. Y como organización he de velar porque el interno esté bien cuidado y bien tratado. ¿Me explico? Porque gano con ellos. Y ellos van a cuidar para que el externo además siga viniendo. Pero este es mi primer cliente como recursos humanos y aquí va todo. Yo al final, ¿qué te pago? Por tu tiempo, por tus conocimientos, pero hay algo más. Y es cómo estás, cómo te integras, qué valores compartes conmigo, cuáles no, ¿no? Entonces yo creo que esto, si lo tenemos integrado y lo compartimos, recursos humanos es que, va a decir el prota, venga, ya está. Pero es que somos las personas que estamos desde la primera línea hasta la última línea dando soporte. Perdónate el rollo, pero es que me estaba poniendo, estaba escuchando y es que comparto todo y pues vamos a intentar además aportar esa parte de que al final las personas son la esencia de las organizaciones. Somos, perdónate, somos. Gracias. Bueno, un poquito que añadir, pero sí comentar, para mí sin duda el bienestar va a ser una palanca estratégica, es una ventaja competitiva o va a ser una desventaja competitiva para aquellas empresas que no lo afronten en el futuro. Hemos hablado del entorno económico y de un poco todo lo que nos está ocurriendo en nuestro entorno. Y hay un factor que no hemos comentado que para mí también es clave, que es todos estos cambios y la vorágine a la que va el mundo y todo lo que hemos comentado impacta a las empresas, pero ha impactado de forma muy importante a cada individuo, a los seres humanos. La forma en la que nos relacionamos con el trabajo ha cambiado y especialmente para las nuevas generaciones el paradigma es absolutamente diferente. Y no es algo solo de las nuevas generaciones, se va permeabilizando a lo largo de todas, ¿no? Pero esto hace que también no solo las empresas tengamos que responder a lo que ocurre en el entorno, sino a la propia relación y expectativas que tiene cada persona con el trabajo y el rol que juega la marca empleadora o la empresa o la compañía en la que estés en tu vida personal, ¿no? Incluso la línea entre lo que es el trabajador y el ser humano, ¿no? Los diferentes roles y facetas que jugamos cada uno en nuestras vidas cada vez son menos diferenciadas y cada vez nosotros como individuos queremos que se nos trate como una persona y no como un trabajador. Y eso llevado al mundo empresarial, pues requiere que las compañías realmente nos pongamos las pilas en trabajar el bienestar desde un enfoque mucho más holístico. Y lo decíais también en todo el estudio de informe que hablabais, que hemos evolucionado mucho, ¿no? Partíamos de prevención de riesgos, después hablábamos de seguridad y salud, ahora hablamos de bienestar y cada vez más el bienestar va a ser un concepto muy, muy holístico, pero por el que las compañías sin duda vamos a tener que apostar si queremos ser competitivos en el mercado. En nuestro caso en Danone, y nos ocurre como a muchos de vosotros, la salud está en la esencia de lo que hacemos. La salud es parte de nuestra misión, porque aunque somos una empresa de alimentación, nuestra misión es aportar salud a través de la alimentación al mayor número de personas. Y por eso empezamos como prioridad máxima y absoluta cuidando a nuestros empleados. Y este año, un poco con motivo de todas las tendencias que estaba viendo y con este ruido social que se está generando alrededor del bienestar, las preocupaciones por salud mental, es brutal los datos que hay alrededor de este tema. Es el primer problema de salud en España, es una de las principales preocupaciones de las generaciones más jóvenes. No me quiero poner más dramática todavía, pero los suicidios en adolescentes se han triplicado. O sea, tenemos un panorama que realmente es un poco abrumador. Y creo que las empresas también tenemos una responsabilidad, somos un agente social, tenemos muchísimo impacto en la vida de las personas y vamos a tener que tomar el toro por los cuernos y realmente ponernos las pilas si queremos, insisto, ser competitivos y también tener un impacto positivo en la sociedad. Al final, yo siempre lo digo, cada uno de nosotros dedicamos un tercio de nuestro día a trabajar, que si le quitas las horas de descanso sería la mitad de nuestra vida a trabajar. A estar en el entorno de trabajo, a estar con nuestros compañeros. Entonces, el impacto que creemos como compañía en ese tiempo es muy, muy importante, es crucial. En la sociedad, ya no solo en el individuo, en el trabajador, sino en la sociedad que estamos generando. Hay un 20% de personas que son caregivers, ¿no? Cuidadores
ya sea de hijos, de familiares, de lo que fuera, y deben compaginarlo con su trabajo. Hay momentos en la etapa de vida de cada uno, maternidades, cuidado de hijos, decisiones financieras, momentos de afrontar una enfermedad, en los que sin duda va a tener que ser eso gestionado y compatibilizado con el trabajo. Entonces, para mí es imprescindible que realmente cambiemos la mentalidad. Ya no es, y lo decíamos antes, no solo hacer iniciativas puntuales, sino cambiar la mentalidad de cómo gestionamos al talento y poner el bienestar en todo aquello que hacemos. Nosotros en Danone, ya para acabar, este año hemos relanzado un programa de bienestar y salud que es bajo el nombre Be Well. Y digo relanzado porque no es algo nuevo, que hagamos nuevo, pero hemos hecho un esfuerzo de darle muchísima más relevancia a la temática y ponerlo en la agenda arriba del todo. Y además, pues bueno, algo que tenga mucha fuerza a nivel de comunicación para movilizar a la compañía en esta dirección. Está teniendo un éxito brutal. Hemos atacado pues, los diferentes pilares de bienestar, pero de forma muy, muy holística. Y atacamos 3 palancas principales. Una es realmente ofrecer beneficios, soluciones, medidas de bienestar. Aquí os hablo desde los beneficios más tradicionales hasta medidas para acompañar cada momento de vida y cada etapa de la trayectoria que tenga cada uno. La segunda palanca es realmente trabajar en la formación, capacitación, que los equipos estén equipados para maximizar el bienestar. Los líderes nos decían, oye, yo no tengo herramientas, no me siento capaz de tener una conversación con mi equipo, sobre todo, por ejemplo, temas de salud mental y demás. Pues hay que dotar a esos líderes de tener, ¿no? estar equipados para afrontar esas conversaciones. Y por último, la tercera palanca que hemos tocado es todo lo que tiene que ver con espacios de trabajo, flexibilidad, medidas, desconexión digital, cómo generamos un espacio, un entorno de convivencia que maximice la flexibilidad individual de cada uno, pero a la vez garantice una eficiencia colectiva que tenga sentido para la organización y que os permita seguir avanzando. Bueno, pues buenos días. Recursos Humanos y con todos los amigos que estáis aquí. Además, desde Adirelab, la Asociación de Directivos de Relaciones Laborales, pretendemos estar más cerca de Barcelona. La verdad es que estamos en año 8 y creciendo con más de 300 socios en Madrid, pero queremos llegar a Barcelona, o sea que os iremos contando y estaremos en varios foros. La pregunta muy sugerente, yo creo que es un binomio que funciona claramente, obviamente bienestar y estrategia están vinculados. Yo, afrontando la respuesta, intentaría acotarla o simplificarla en dos preguntas. Uno, ¿qué es bienestar? Y otro sería, ¿cómo lo consigo? Y intento contestar las preguntas desde una lectura o ángulo legal. Relativamente al qué es bienestar, es un marco conceptual muy amplio. Yo creo que tiene bastante que ver con el talento sostenible, tiene mucho que ver con el pilar S de la estrategia de ESG de una compañía. Y yo creo que ahí, tirando del hilo, bueno, bienestar tiene que ver con tolerancia cero ante accidentes de trabajo, por lo tanto ahí la compañía tiene que cumplir las normas legales y tener las estructuras adecuadas internas para tener un nivel óptimo en la gestión de prevención de riesgos laborales. Creo que, y lo habéis comentado, está también el tema de los riesgos psicosociales. Es un tema muy nuevo. La Inspección de Trabajo ya está llegando con bastante exigencia y sabéis que, bueno, hay un debate con la patronal. La COE siempre ha mantenido que no era necesario evaluar los riesgos psicosociales si en las empresas no están identificados y, sin embargo, la inspección laboral obviamente parte de la premisa distinta, ¿no? En todo caso, en toda empresa, en todo sector hay que evaluarlos y una vez que los técnicos se pongan a evaluar, y sí que hay un tema importante de metodología, ya veremos cómo afrontarlos. El tercer tema del marco conceptual de bienestar podría ser el tema de la salud mental. Yo creo que la salud mental es algo nuevo, hay que prestar atención y yo creo que cada vez más pues las empresas en la relación interna con los empleados ofrecen beneficios sociales distintos para dar, digamos, un confort. Y luego podría estar todo el tema de la digitalización y del impacto de género. En el documento programático del PSOE y Sumar viene, por cierto, la actualización de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales y también pone el foco en temas vinculados de temas de trabajos híbridos. Y finalmente, en el cómo. Yo, para gestionar el cómo del bienestar, esto sería un poco complejo, ¿no? Pero yo diría que habría que empezar con el hecho de reconocer que los empleados
son un grupo de interés preferente. La relación interna con los empleados, por lo tanto, tiene que construirse en parámetros de cumplimiento de las normas y dar algo más. Creo que los sindicatos son un aliado, sin duda, por lo tanto, hay que contar con ellos, ya se ha dicho. Y a partir de ahí, bueno, hay un entramado o sustrato jurídico en el cómo no pequeño. Yo creo que básicamente hay dos palabras clave en el bienestar y en la prevención de riesgos laborales que serían integración y coordinación. Y a partir de ahí también tendríamos que revisar, y son temas un poco más técnicos, de que hay que delegar bien las actividades preventivas a quien pueda controlar los riesgos y hay que supervisar bien las actividades preventivas, incluyendo las actividades preventivas, todo el tema del marco conceptual nuevo del bienestar. Bueno, el problema de hacer una introducción con una pregunta abierta y tener gente tan potente es que ya me han machacado todas las preguntas. Ya dejo el Excel y ya han contestado casi todas. Pero es verdad de que a veces cuando os escuchaba y en esto, por ejemplo, a ti, Vanessa, que al final es una marca que forma parte también de nuestra vida, Danone, y creo que todos hemos hecho y todo, siempre tengo la sensación cuando escucho de que una cosa es la teoría y la otra la realidad de las organizaciones, y más en un país donde muchas veces no olvidamos que el 90 y pico % son pequeñas y medianas empresas y tenemos que competir con las mismas condiciones. Y esto, por ejemplo, nosotros que hemos hecho ahora muchas auditorías de brecha de género, pues ves las típicas empresas que lo que quieren es cubrir el expediente y las típicas empresas que lo que hacen es tomárselo en serio. Entonces, ¿hasta qué punto puede ser peligroso para las organizaciones precisamente ponerse en esto y no tomárselo en serio o realmente no estar alineados con lo que dicen, ¿no? El famoso decir que haces muchas cosas y a la hora de la verdad, pues bueno, romper ese contrato psicológico. Entonces, ¿cómo lo tienen que afrontar las empresas grandes como vosotros y hasta qué aconsejarías, ¿no? a todo tipo de empresas para poder hacer esas cosas y hacerlas bien? Para mí es la premisa fundamental, es la coherencia. Es decir, nosotros partimos del walk the talk, ¿no? Haz lo que dices y diz lo que haces, y las compañías tienen que hacer lo mismo. Es mucho más contraproducente decir aquello que no haces o querer vender una imagen que luego cuando encuentren con la realidad es diferente, que no ser un poco más prudente en lo que cuentas y en cómo te posicionas, pero que cuando llegues adentro sea la realidad que vas a encontrar. Entonces, obviamente, en mi caso, en Danone, jugamos con ventaja porque no es lo mismo estar en una compañía de este tamaño y con este tipo de recursos que obviamente el tejido empresarial mayoritario que hay en España, donde son compañías mucho más pequeñas, donde seguramente no tienen el mismo nivel de recursos, de flexibilidad para poder poner este tipo de medidas. Pero sin duda es crucial que hagamos lo que digamos y que digamos lo que hacemos. Es decir, que aquí no estamos haciendo marketing y esto es muy importante. Estamos trabajando con personas e impactando en la vida de esas personas. Yo esto lo digo siempre al equipo, que al final a veces haces acciones, ¿no? Y es otro debate que podemos tener, ¿no? El grado de impacto que tienen las acciones que haces va a depender mucho del tipo de acción, del tipo de perfil al que te dirijas y cada vez más, ¿no? Y os hablaba de que nosotros estamos enfocándonos mucho a dar soluciones a diferentes etapas o momentos de vida. Muchas veces haces una acción y ves que el retorno pues es menor a lo que tú te esperabas. Si mides el retorno como a cuánta gente ha impactado. Pero cuando miras el retorno en no a cuánta gente, sino en cómo ha impactado a esa gente, es cuando realmente te das cuenta de que lo que haces tiene una relevancia grandísima. Y yo siempre le digo al equipo, no pensemos en el cuánto, pensemos en lo que conseguimos, ¿no? Con estas acciones. Y hay gente que con pequeñas cosas les cambias la vida. Pero les cambias la vida literalmente a nivel de conciliación. Entonces, yo creo que se trata más de no hacer poco o mucho, sino hacer lo que sea relevante en tu compañía, en tu ecosistema, ser muy coherente con lo que cuentas. Y yo siempre tengo un mantra que es cuenta las cosas cuando ya las has hecho, cuando ya... O sea, hay muchas compañías que tienden a explicar vamos a lanzar, vamos a hacer, tenemos esta intención, pero anda el camino y después explícalo, ¿no? Y ese es un poco el mantra con el que nosotros trabajamos. Pero insisto, y es muy fácil hablar desde una compañía que tiene un legado como el que tenemos, donde el tema de salud, bienestar, poner a las personas en el centro es parte de nuestro ADN desde hace muchísimos años. Entonces tenemos mucha ventaja y mucha más facilidad que seguramente otros entornos y otras compañías. Antonio, tú comentabas la importancia que estás descubriendo con tus nuevos socios americanos de la integración y ser las personas que sean como son y poder serlo en la empresa, ¿no?
Entonces hablamos mucho del bienestar y ahora hablamos del famoso, bueno, los americanos que son buenos pintando palabras del well-being y tal, y el bienestar financiero, bienestar social, bienestar físico. Ya nos inventaremos algún otro bienestar. No sé, yo soy de una generación, 30 y pico años, poquitos, pero soy de una generación que lo solucionábamos tomando una cerveza con los amigos, ¿vale? Entonces, ¿desde qué punto al final estamos creando políticas? Porque a la vez que antes también lo ha dicho un poco, ha salido con Adolfo y tal, y con Geraldine, estamos también una sociedad súper conectada, pero a la vez muy desconectada. Y entonces, ¿no estamos quizá, antes de simplificar las cosas y ser como somos, añadiendo muchas cosas y eso no sé si tiene final? Los amigos son importantes. Esto quede muy claro. A ver, ¿por dónde la cojo? La pregunta, porque es un poquito, es más complicada de lo que parece. A ver, yendo más allá de lo que ha dicho la compañera, ¿no? de la coherencia, que me parece obvio, yo pondría sobre la mesa, porque efectivamente hay muchas cosas de well-being y nuestros accionistas americanos son muy buenos haciendo iniciativas, tenemos 9 iniciativas para este año, de verdad es poco. Yo pondría sobre la mesa otro concepto que también lo ha sacado la compañera de performance antes, que es la sostenibilidad. Es decir, no solamente hay que ser coherentes, yo en otras sedes he hablado de un concepto que a mí me gusta mucho, que es la sostenibilidad managerial, de la leadership como tal. Y aquí, claro, si nosotros lanzamos una iniciativa, pero no es sostenible en el tiempo, es decir, es un one shot, porque es una moda o porque alguien nos lo ha pedido, pues evidentemente esto no solamente no será bueno, sino que será contraproducente, porque no es sostenible en el tiempo y sobre todo no está en línea más allá de los valores, etcétera, etcétera. Entonces, esto es bastante complicado bajarlo a la realidad. Entonces, ¿antes esto se resolvía tomando una cerveza con los amigos? Sí, y también ahora. Esto, yo creo que las cosas buenas que se han hecho en el pasado y que se siguen haciendo y que forman parte de lo que es ser parte de una compañía, ser personas, pues sigue estando en pie. Esto no cambia. Si queremos ir un poco más a cómo hacemos para ser coherentes, pero también ser sostenibles en nuestras políticas de bienestar, más allá de las iniciativas que llegan todos los años y que te las lancen y que tal, ¿no? Pues unas prácticas que nosotros hemos implantado ya, pero no al nivel, hemos implantado para la parte top management de la compañía, pero ahora estamos valorando implantar para el resto. Esto es muy americano lo que voy a decir, pero son mis accionistas, con lo cual yo me alineo con ellos. Hubo otra época de mi vida que los accionistas eran franceses y también me alineaba con ellos, faltaría más. Los americanos tienen un instrumento que yo lo he tenido en otras compañías que me parecía un poco banal, pero que hoy me doy cuenta que en cambio es súper potente por lo menos cómo lo aplican ellos. Ellos tienen las famosas encuestas de clima, que nosotros tenemos el derecho a tener 2 al año. Y yo al principio pensaba que era una cosa, oye, mira, encuesta de clima, tal, como siempre, tal, y es el instrumento que ellos tienen para medir no solamente el engagement de las personas, sino también el diversity inclusion. Una manera que nosotros vemos que es muy importante para que esto sea sostenible no es que te preparas a responder a la encuesta de clima o antes de que salga dices a tus colaboradores, oye, cuidado con esto, tenemos que tal. Es cómo impacta en tu remuneración también esto. Ser manager, ser directivo, no solamente estamos para hacer el budget o hacer el resultado. Tengo un compañero del comité directivo que me suelo reír con él porque decimos people first y él responde after budget. No es así, es una broma, ¿no? Pero ¿cómo hacemos, en cambio, para que a los directivos les importe más allá del eslogan de la coherencia? Pues una de las cosas que hemos hecho para el top management de la compañía y que ahora estamos implantando para nuestra compañía es, oye, si tú no mejoras en tu perímetro el grado de engagement o diversity inclusion, pues te va a impactar económicamente. Hay una parte de tu bonus que puede ser también impactada sobre este tipo de políticas. ¿Es el mejor modo? Pues no lo sé, porque quizás el mejor modo sería a través de una convicción, y ahí partimos de valores, cómo comparto mi propósito, etc. Pero es un modo tangible, decir, oye, no solamente me lo creo y es un eslogan, sino que es sostenible porque no te va a pasar solamente este año, y el que viene, y el siguiente, y el siguiente. De la misma manera que nosotros pretendemos que una leadership sostenible, un management sostenible,
es hacer los resultados no solamente un año, sino el siguiente, el próximo y el otro y el otro. Entonces, no sé si he respondido a la pregunta, pero me ha parecido interesante poner este elemento de sostenibilidad también a la parte de la coherencia, que me parece absolutamente básica. Gracias. Yo, estando de acuerdo con todo lo que se está comentando, yo voy un paso más atrás, ¿no? Y es qué se entiende por bienestar y si bienestar es lo mismo para todo el mundo. Porque yo, por ejemplo, ahora mismo en mi compañía, nosotros tenemos diferentes perspectivas. Es decir, tenemos gente en campo, tenemos gente en consultoría y tenemos mucha gente en back office. Claro, ¿cómo llegas a ese bienestar en los diferentes perfiles? O sea, quizá para alguien que la política de desconexión es muy importante o todo el tema del trabajo remoto, ahora no lo es para alguien que tiene que estar frente al cliente. Es que ahí tienes que intentar llegar de otra manera. Entonces, ahí donde nosotros estamos trabajando muchísimo, en el management. O sea, estamos ahora mismo lanzando nuevos principios muy focalizados a un liderazgo humanista, donde realmente en el centro se está poniendo al empleado y además pensando en esa sostenibilidad a futuro, ¿no? Y luego nos ocurre otras cosas en las compañías. Hay diferentes generaciones. Es lo mismo bienestar para las nuevas generaciones que se están incorporando, donde sabéis que todo es la inmediatez, que lo que están buscando al final son proyectos interesantes y si no, se te van a marchar, o la gente que lleva mucho tiempo, que evidentemente le puede interesar un plan de pensiones, pero que ahí estamos hablando de otro tipo de compromiso. O sea, hablábamos de los datos de compromiso que están cayendo mucho. Yo en mi empresa, cuando hacemos las encuestas de clima, el compromiso sale altísimo. Pero claro, diferenciamos entre un compromiso real, un compromiso cautivo, porque llevas muchos años en la compañía y efectivamente te da miedo moverte y a lo mejor piensas que no vas a encontrar otro trabajo fuera, ¿no? Con lo cual yo creo que al final lo que hay que implementar en la organización, y yo lo digo mucho y lo estamos trabajando desde recursos humanos, es la cultura del cariño. Que puede sonar un poquito raro, pero la cultura del cariño es yo estoy cerca de mi gente, estoy cerca de los empleados. Yo como manager, porque recursos humanos podemos influir mucho a impactar, pero evidentemente no podemos estar al lado de cada empleado. El manager es el que tiene que estar cerca de la gente, tiene que estar viendo en qué momentos vitales están y qué se necesita. Obviamente no puede ser toda la carta, pero tampoco el meter medidas globales, que tenemos un catálogo de beneficios como todas las compañías, pero a unos les van a servir más y a otros menos. Una de las preguntas libres era precisamente cómo se gestionan diferentes, ya no solo generaciones, sino generaciones, culturas. No tendrán la misma política de bienestar una persona que viene de China que una persona que viene de Estados Unidos, que una persona que viene de la Comunidad Económica Europea. Entonces, o hasta dentro de España, seguramente la sensación de bienestar del País Vasco y de Extremadura no tiene nada que ver. Entonces, me parece muy interesante. Yo un poco en la línea, continuando con lo que decías, explicaros un proyecto que hemos puesto ahora en marcha, porque al final es cómo escucho a esas generaciones diferentes que piden cosas diferentes y demás, incluso para escuchar a la organización en ese cambio social que hemos vivido todos. A raíz de la pandemia, toda la percepción de bienestar personal, el miedo que pasó la gente, en nuestro caso nuestros ópticos estaban a 50 centímetros de sus pacientes y el terror ya no era solo para mí, sino lo que podía llevar a casa, porque yo cuando llego y me dejo el abrigo y me pongo la bata, no dejo los problemas de casa. Y a eso nos referíamos cuando todo el tema de bienestar emocional hay que cuidarlo mucho y, por supuesto, lo que decía Carlos, toda la parte de los básicos, de psicosociales y demás, eso hay que cumplirlo. Voy más allá en ese sentido. Y una cosa que nos ha ido muy bien y que probablemente va alineado con lo que tú decías, hemos hecho una especie de proyecto que le hemos llamado el equipo del futuro. Hemos hecho una encuesta interna, abierta, anónima, por supuesto. Bueno, incluso cometimos el error de dejar preguntas abiertas, que ha implicado páginas y páginas de lectura, ¿de acuerdo? Pensando en cómo me veo hoy, qué es lo que me gusta, qué es lo que no me gusta de mi puesto, qué es lo que cambiaría desde temas de horarios, temas de procesos, qué necesidades de formación tienes y cómo te ves teniendo en cuenta la evolución social que hay. Escasez de talento. Ahora mismo en Europa, si entráis en la red Eures, hay como 4.400.000 puestos vacantes. Eso quiere decir que ha habido alguien que se ha tomado la molestia de poner la DPT, el salario, etcétera, que no todos lo hacemos, seguro que todos tenemos vacantes. Por tanto, esa desconexión que decíamos, por un lado hay un 11 y pico de paro y por otro lado yo no encuentro talento. ¿Qué es lo que estamos haciendo mal? ¿Vale? Entonces, todo eso lo hemos puesto, por decir una manera, en la encuesta y hemos aprendido una cosa que nos ha ido muy bien. Primero, igual que hemos trabajado el pasillo del cliente externo,
Y de verdad que hay categorías de clientes, el joven, el mayor, el presbita, el no sé cuánto. Tú tienes un cliente interno que no son todos iguales. Por tanto, yo no tengo las mismas expectativas justo cuando aterrizo, que es lo que tú dices, o cuando me quedan 5 años para prejubilarme, que digo, casi que no toco lo del plan de pensiones, ¿no? Entonces, todos los datos estadísticos que ha sido, bueno, he participado más del 60 y pico, casi 70% de la compañía, porque en ese sentido tengo una gente que se apunta en bombardeo, he de reconocerlo y darles las gracias a todos, aunque ahora no me oigan, ¿de acuerdo? Sí que hemos bajado a trabajar en Focus Group los resultados, pero por colectivos de roles, ópticos, asesores, audios, directores, y dentro, y muy bien aconsejados por una facultad, me dijo, yo que tú, aparte de hacerlo por roles, lo haría por edades. Porque si tú mezclas todos tus ópticos de 22 a 50, en 60 y pico, que va a quedar como diluida esas necesidades que quieren. Y realmente cuadra con lo que tú explicabas de Danone. Cuando tú analizas las necesidades que te pide o inquietudes que tiene el colectivo joven, el junior, el grow, el senior y el no sé qué, es muy diferente y te permite actuar igual que como actuarías con un cliente externo. ¿Me explico? Porque las medidas, aunque sean pocas, el impacto que tiene para cada colectivo es muy valorado. Por tanto, si os sirve de experiencia, ha sido muy enriquecedor, da una perspectiva de futuro de, ojo, que las cosas están cambiando, que la tecnología está detrás, el online, la digitalización, ese miedo de, ¿y yo como persona, si la inteligencia artificial llega o la teleasistencia o las ventas por online, cómo me quedo yo? Entonces es una forma también de relajar la parte de bienestar emocional, porque esa preocupación también la tengo. Entonces, liga mucho también con lo que te estaba escuchando, yo es que me siento muy identificada. Es una empresa también vinculada al mundo de la salud, ha de cuidar de la salud de los compañeros, pero yo lo he dicho un poco así a lo bruto, ¿no? Es decir, has de ser coherente con lo que dices y evitar el postureo, porque es que te engancho rápido. No sé cómo es, se coge antes a un mentiroso que a un cojo, ¿verdad? Si yo te vendo una moto de qué bien lo hago, qué guay que soy, qué transparente, y a los 4 meses todo eso, es que perderé ese talento que ha costado tanto reclutar y encontrar. Que yo no quiero hablar nunca de retener, no me gusta la palabra. Yo quiero fidelizar y que estén contentos, porque al final trabajas o trabajas. Yo tenía un grupo de directores y les decía, voy a obviar la palabra de trabajar, incluso después de ver a mi hijo, que dice, es que trabajar, mamá, 20 años tiene y no me puedo quejar. No, al final es aportar a la sociedad, porque o te toca el euromillón o tienes que currar. ¿Y cuánto tiempo le dedicamos? Yo creo que más del 30% de nuestra vida a estar en esas horas. Por tanto, disfruta con lo que haces, aporta, pero que tu gente lo pueda hacer también. Entonces, vale más estar contento de lo que te facilita esa aportación, esa colaboración, ese enriquecimiento personal de lo que has aprendido en una facultad, o no hace falta haber ido a la facultad. Al final es darle salida a eso, pero también teniendo claro que tienes clientes de diferentes estamentos y perfiles, ¿no? Lo digo por si cuadrara en ese sentido, porque creo que estamos muy alineados, y perdonad el rollo. Montse, tú que al final en Xarxa Santa Tecla trabajáis con la salud de las personas, al final sois... Bueno, yo creo que el bienestar es estar en Tarragona, salir al Banco del Mediterráneo y darte una vuelta, y eso ya para mí es bienestar, o sea, eso ya tienes que... Pero, por ejemplo, antes Geraldine ha comentado que en España, curiosamente, hay muchísima gente que en porcentajes estamos por debajo de Europa, pero en cambio en la voluntad de la gente, de las expectativas de cambiar, estamos a un 20 y pico % respecto a un 56. Vosotros, seguramente la mayoría de la gente que trabaja con vosotros, médicos, enfermeras, son vocacionales. Pero entonces, ¿cómo ligas la vocación con el bienestar, con las posibilidades realmente de no quedarme porque es vocación o porque es lo que hay o no tengo posibilidades de cambiar, y esa motivación que decimos que tendría que hacer el bienestar? Voy rápido, voy rápido. Mira, en nuestro caso, como decías, nuestra empresa es sanitaria y social, y te diría que en el colectivo médico y enfermeras el 100% tienen la posibilidad de cambiar. El 100%. O sea, lo que nos faltan son profesionales para trabajar, y quien quiere cambiar puede cambiar. Eso es así. Y tenemos el hándicap que, o hándicap o no, pero que la parte salarial tampoco podemos jugar, porque esta es la que te viene marcada y es para todos iguales. O sea, esta parte estratégica no la tenemos. Por tanto, lo que nos da la fuerza a nosotros es la parte de todo el conjunto del bienestar, que sería, pues, lo que decía antes, ¿no? El tema de desarrollo, el poder que las personas crezcan dentro de la organización, que tengan esas capacidades de ser escuchados,
Nosotros, de hecho, tenemos en el área de recursos humanos un área específica de bienestar. Y la gran mayor parte de trabajo que se hace es trabajos en equipo y escuchar. Básicamente escuchar. O sea, escuchar, que puedan entre los equipos comentar entre ellos las necesidades, ver cómo se ayudan entre ellos. O sea, esto al final es lo que nos da la diferenciación. Y evidentemente, si no cumples con lo que tú dices que haces, aquí es fácil salir de la organización y ir a otro sitio, ¿no? Nosotros somos una organización que tiene 850 años de historia. Entonces, sí que está muy arraigado a la cultura de la empresa, ¿no? Porque las personas están en el centro, tanto internamente como externamente, porque lo que hacemos es dar servicio a los usuarios. Por tanto, las personas sí que están en el centro en todos los sentidos. Y tenemos que ser coherentes hacia afuera y coherentes hacia adentro. Eso es lo que nos da pues, la fuerza de poder tener grandes profesionales. Carlos, la última que nos dejan para ti. Al final es verdad que todo es muy bienestar, muy emocional, muy todo, pero después, y tú como gran experto, va a venir una nueva reforma laboral, va a haber una serie de cambios, me parece que 19 me comentabas el otro día. ¿Cómo va a afectar esto el bienestar de la gente y qué margen de maniobra nos dejará a las organizaciones? Gran pregunta y en titulares porque tenemos poco tiempo. Bueno, en 2 horas tenemos nuevo presidente del Gobierno, en unas horas esta tarde va a haber nuevo Gobierno y tenemos un documento programático con más de 21 medidas laborales. Yo creo que, por citar 4 que puedan impactar en el bienestar, yo diría algo sobre 1, reducción de jornada, 2, protección frente a despidos, 3, incremento del salario mínimo y 4, todo el tema de los permisos para los cuidados. Esas 4 medidas van a impactar en el bienestar. Muy simplificadamente, la primera, la reducción de jornada. Sabéis que es una reducción lineal para todos los sectores que se va a imponer a los convenios colectivos y gradual porque se apunta a que en el año 24 nos iremos a 38,5 semanales y en el año 25 a 37,5. Y diría que jurídicamente esa reducción de jornada exige un cambio legal del estatuto, hay que cambiar el artículo 34.1 y se va a imponer a los convenios colectivos. Por lo tanto, cientos de convenios colectivos que tengan jornadas superiores van a tener que adaptarse. Y como nos recordaba el otro día María Emilia Casas en Gómez Acedo y Pombo, que estaba invitada en un evento, pues esto ya está decidido por el Constitucional y es claro que hay un principio de jerarquía normativa y la ley, el nuevo artículo 34.1, se va a imponer a los convenios que habrá que adaptar. Eso, ¿cómo se cuadra, decía antes Adolfo, con la productividad y con la competitividad? ¿Nos va a costar empleo? Ya veremos. Estamos todavía en tasas de paro muy altas, 11,8, y viene un 2024 con bastantes curvas y mucho goteo de despidos y puede que despidos colectivos. La segunda medida es el tema de la protección contra el despido. El despido, según el artículo 24 de la Carta Social Europea, en todas las jurisdicciones debe ser restaurativo y reparador. Y entonces, bueno, parece que podría suceder que el Comité de Derechos Sociales de la Carta diga que la normativa española no cumple la Carta y, por lo tanto, ya en el acuerdo programático del PSOE y Sumar viene que se van a reformar las indemnizaciones por despido e incluso se van a poner más trabas para las modificaciones sustanciales de las condiciones de trabajo y los descuelgues salariales que se van a limitar a cuando esté condicionada la viabilidad de la empresa. Con lo cual, por ahí el bienestar, es cierto que el bienestar de los empleados podría ser mejor porque va a haber más dificultades para despedir. Salario, el bienestar económico es importante y el salario mínimo va a crecer a 1.170 euros mes por 14 pagas, ahora está en 1.080, subida muy significativa, 2,5 millones de trabajadores afectados y quizá con poco impacto en el empleo. Y finalmente el tema de los permisos para los cuidados. Estos también impactan en el bienestar porque es un tema inmenso. Los derechos de conciliación y corresponsabilidad generan reclamaciones internas diarias en empresas con muchas plantillas. Esto está generando también un volumen de litigios laborales no pequeño
es casi una microdisciplina del derecho laboral, el derecho a la conciliación y a la corresponsabilidad. Y el problema que tenemos aquí es que, bueno, pues los empleados, la verdad es que sí que es cierto que van a tener por ahí más bienestar, porque van a ejercer derechos de conciliación, y la nueva normativa, y ya se anuncia que los permisos para los cuidados, 4 de las 8 semanas famosas de las causas de suspensión, sí que van a ser retribuidas. Y es cierto que puede haber discriminación por razón de sexo si las empresas hacen un trato desfavorable de los trabajadores que soliciten o ejerzan los derechos de conciliación e incrementen también las posibilidades de daños y perjuicios y, por lo tanto, con indemnizaciones adicionales en las demandas. Con lo cual, desde el punto de vista jurídico-laboral, más trabajo para los abogados, pero tengo también más problemas para la gestión de las empresas. Y yo creo que estas 4 medidas impactarán seguro en el bienestar. Y hay una quinta medida que tiene que ver con lo que anunciamos antes, que parece que se va a actualizar la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. Y todos los temas de salud mental que estamos comentando y de riesgos psicosociales, y sobre todo con impacto de género, van a ser lanzados con cambios legislativos. Muy bien, pues como Frank ya me mira un poco mal, estaríamos mucho más rato, pero ya lo dejamos. ¿De acuerdo? Muchas gracias a todos, a los 6 y a todos.